Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y aconteció que, en aquellos días, mientras la gente se encontraba reunida en la sinagoga, un gran murmullo se levantó entre ellos. En medio de las oraciones y los sacrificios, la atmósfera se cargaba de expectación, pues muchos esperaban ver un signo de la misericordia del Señor. Estaba allí un anciano llamado Simeón, quien era justo y piadoso, y había recibido la promesa del Espíritu Santo de que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Y mientras los padres de Jesús traían al niño para cumplir con la costumbre de la ley, el anciano fue guiado por el Espíritu y llegó al templo. Cuando vio al niño, tomó a Jesús en sus brazos y lo alabó, diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2, 25-30. En ese instante, unos ángeles, cuya presencia había permanecido oculta, se movieron en el aire como un suave susurro, comunicando una verdad que resonó en el corazón de muchos. Simeón, sintiendo el peso de la gloria celestial, contempló no solo al niño, sino a los destinos de las naciones y a la redención prometida. Su espíritu se llenó de alegría, revelando que el niño no solo era luz para revelar a los gentiles, sino la gloria de Israel. Lucas 2:32. Mientras tanto, una profetisa, Ana, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser, se encontraba en el templo, y ella también se acercó. Reconoció al niño y dio gracias a Dios, hablando de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Lucas 2, 36-38. La presencia de los ángeles parecía vibrar en el aire, como si ellos también esperaran el cumplimiento de la promesa divina por generaciones. Sin embargo, en las sombras, las fuerzas del mal se agolpaban, inquietas ante la llegada del Mesías. Satanás, el acusador, se movía en la tierra como un león rugiente, buscando a quien devorar. Los ángeles de Dios, aunque invisible a los ojos de los hombres, permanecían en guardia, listos para actuar cuando su maestro lo demandara. Ellos eran la defensa sobre el pueblo, el murmullo de las alas que se alzaban en intercesión. Al meditar en estos misterios, Simeón y Ana comprendieron que el rol de los ángeles no era solo ser mensajeros, sino también ser guardianes y guerreros celestiales en el plan de redención. Ellos sabían que cada palabra y cada acto de adoración resonaban en el cielo, y que todo estaba interconectado al propósito divino. El tiempo avanzaba, y con cada interacción en el templo, se revelaban piezas del gran rompecabezas que Dios había planeado desde el principio de los tiempos. Aquello que parecía ser un simple encuentro iba más allá, entrelazándose con las promesas dadas a Abraham, a Moisés y a los profetas. Así, el pueblo se encontraba expectante, pues el misterio de la salvación se desvelaba poco a poco. Lo que ellos no sabían era que la batalla espiritual por la redención empezaba a intensificarse y que grandes cosas estaban por suceder. Pero lo que aún no saben es que el plan del Señor involucra una lucha mayor, una batalla que decidirá el destino eterno de muchos. Y mientras Ana proclamaba las alabanzas de Dios en el templo, un silencio reverente se posó sobre la multitud. Las palabras de la profetisa se cernían en el aire, llevando consigo la fragancia de la esperanza. Sin embargo, en el mismo instante, un escalofrío recorrió la sala. La realidad de la oposición se hizo más palpable. Las sombras, antes susurrantes, comenzaron a cobrar forma, un presagio de la contienda que debía desatarse. Simeón, sintiendo la tensión espiritual, miró a Ana y dijo: Esta luz traerá la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y será un signo de contradicción. Lucas 2:34. A su alrededor, el murmullo de los presentes se intensificó. Algunos murmullaban con incredulidad, otros con temor, sintiéndose angustiados ante la revelación que pendía sobre ellos. Las palabras de Simeón resonaban en el corazón de aquellos que esperaban con ansias la salvación, mas promovían una inquietante preocupación en los que tenían el corazón endurecido. ¿Quién era este niño, que venía a ser luz, y que también abocaría la caída de muchos? La pregunta flotaba en el aire, sembrando semillas de duda y desasosiego. Mientras el anciano y la profetisa hablaban, un sacerdote, conocido por su piedad, se acercó. Su manto resplandecía con la luz tenue de las lámparas del templo, y su rostro reflejaba la sabiduría de años de servicio. ¿Acaso puede ser este el esperado de generaciones? Isaías lo vio y lo describió como el príncipe de paz. Isaías 9, 6, musitó. El eco de su propia voz le hacía dudas en su pecho. En el fondo de su ser, el sacerdote luchaba con la comprensión de lo que implicaba realmente la llegada del Mesías. En medio de su conflicto interno, su mente era asaltada por la historia de un pueblo dividido, de promesas incumplidas y de guerra espiritual que se desataba desde tiempos antiguos. Ana, percibiendo el leve movimiento del sacerdote, intervino: Este hijo es el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres.
Él es el que sanará las heridas del pueblo y les dará un nuevo espíritu. La ferviente alabanza en su voz parecía disolver el ambiente tenso, y algunos comenzaron a inclinarse en adoración, mientras otros se alejaban, sintiéndose desbordados afuera, en la oscuridad. Efectivos de la sinagoga guardaban, sabiendo que la llegada del Mesías representaba tanto la esperanza de redención como la amenaza de su propio poder. Con cada paso que daban, las sombras se alejaban, y el rugido distante de Satanás resonaba, anticipando la estrategia que intentaría desviar el cumplimiento de la promesa. Los ángeles que aún vigilaban el templo comenzaron a alzar su canto, llenando el espacio con melodías de guerra espiritual. «No temáis», murmuraban entre sí, «pues el reino de los cielos ha llegado a la tierra, y la victoria está asegurada por el Cordero». Pero en el corazón del anciano Simeón, una nueva preocupación brotaba: ¿qué costo habrá que soportar antes de la gloria prometida? La lucha espiritual se incrementaba, y lo que apenas había comenzado erguía sus flagelos. Cada palabra, cada mirada, podría convertirse en un campo de batalla. Cuando finalmente Jesús comenzara su ministerio, que el mundo había esperado, la contienda a la que se enfrentaría no sería simplemente contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y así, como un destello en la noche oscura, la revelación fluía lentamente entre las sombras. La redención vendría a través del sacrificio y del sufrimiento. El camino a la gloria pasaría por la cruz. Más aún, lo que aún no sabían era que el costo de esta redención sería mucho más grande de lo que jamás hubieran anticipado. ¿Cómo se llevaría a cabo este plan, y quién sería el primero en enfrentarse a las fuerzas del mal en esa grandiosa batalla espiritual? La respuesta y su desenlace permanecían ocultos, aguardando en los designios divinos. Los murmullos de la multitud se tornaron ecos lejanos mientras Ana y Simeón, iluminados por la luz que emanaba del pequeño Jesús, sentían el peso de la gloria divina. La atmósfera parecía cargarse con un propósito más grande, y el templo, un lugar de encuentro entre lo celestial y lo terrenal, vibraba con fuerzas que apenas podían comprender. Mientras el anciano Simeón se perdía en pensamientos de lo que vendría, Ana miró a los fieles que atestiguaban el evento milagroso y dijo: «No solo seré testigo de su luz, sino que también seré heraldos de su llegada. Las naciones se verán atraídas a él, y muchos oirán la voz del que clama en el desierto». Su voz temblaba no solo de emoción, sino de la certeza irrevocable que la revelación divina le ofrecía. Las palabras de Ana no cayeron en el vacío, resonaban en los corazones de los presentes, especialmente entre los ancianos que habían esperado con tanto fervor el cumplimiento de las profecías. Era como si las promesas que Dios había hecho a sus antepasados despertaran en ellos, impulsándolos a levantarse de su letargo espiritual. Pero mientras algunos se llenaban de gloria, el camino de la duda continuaba acechando a otros. Un grupo de escribas, quienes observaban desde un rincón sombrío del templo, intercambiaron miradas. Sus corazones estaban llenos de celos y temor, temían que la llegada de este niño pudiera arruinar el delicado equilibrio de poder que habían mantenido entre ellos y el pueblo. Uno de ellos, llamado Elías, rompió el silencio: ¿acaso puede un niño ser el elegido? La ley es nuestra protección, no debemos permitir que un nuevo orden nos desplace. Silencio, exclamó un anciano que también había llegado a la misma conclusión. El profeta Isaías habló de un tiempo en que el lobo habitaría con el cordero, Isaías 11:6. La referencia a la paz que precedería al Mesías recorrió el templo como ungüento, pero también como un puñal en la mente de los incrédulos. Mientras el conflicto interno crecía entre los líderes religiosos, conspiradores ya comenzaban a tramar en las sombras, sus corazones endurecidos como las piedras que levantaban las murallas de Jerusalén. Al mismo tiempo, la mirada del cielo estaba atenta. Los ángeles, mensajeros de la verdad, observaban con gran expectación. En los pasillos celestiales, la información fluía. En esta hora decisiva, el tiempo de la expectativa se abre, y el cielo se prepara para interceder. De repente, un ángel se manifestó ante los mensajeros celestiales, como se manifestará el poder de Dios en la tierra. A través de actos de misericordia y milagros, pero también en la aparente derrota. La cruz será la señal. Las trompetas de la gloria resonaron mientras un murmullo profundo se posó sobre la congregación en el templo. Aquellos que esperaban la redención comenzaban a sentir una punzada de certeza: el tiempo del cumplimiento estaba cercano. Mientras tanto, Simeón se volvió hacia Jesús, quien sonreía con un brillo eterno. Hoy, el Espíritu Santo me ha revelado que este niño es el que provocará tanto la caída como el levantamiento. Seremos testigos de su gloria y también de sus sufrimientos. La historia de Israel se reescribirá de la manera que menos imaginamos. Sin embargo,
en el fondo de su corazón, Simeón comprendió que sus palabras no solo revelarían el futuro de un pueblo, sino que también serían una advertencia escalofriante para los que se resistieran a recibir la buena nueva. Así, mientras la gloria iluminaba el templo, y sonidos celestiales llenaban el aire, una inquietante pregunta se alzaba entre ellos. ¿Quién tendría la fe para seguir a este niño hacia un destino que ellos no podían entender? La lucha que se avecinaba por el alma de Israel aún tenía que comenzar, la redención no sería como lo habían esperado. Nuevas pruebas surgían en el horizonte, y el costo por la salvación sería un precio que jamás habrían anticipado, y en ese momento, lo que aún no se sabía era que los ángeles desempeñarían un papel crucial en esa batalla. Protectoras de la verdad, guerreros del cielo, lo que se avecinaba no solo era un desafío trascendental, sino el inquebrantable plan de Dios que palpitaría por el pueblo de Israel y el mundo entero. ¿Cómo activarían su divino papel en la salvación, y cómo los hombres responderían a su llamado? El eco de esa pregunta resonaría a través de generaciones, aguardando la respuesta escrita en el tiempo. El murmullo de la multitud alcanzó un clímax de asombro y temor, mientras las visiones de lo que vendría danzaban en las mentes de los presentes. Ana, con sus ojos iluminados por la esperanza, se acercó más a Jesús, el niño en brazos de María. Unir lo humano y lo divino nunca había sido tan palpable, y el aire lleno de expectación hacía eco de un antiguo anhelo. Simeón, con el corazón latiendo un compás de fe, miraba y sentía que la manifestación del Mesías estaba aquí, finalmente. Su viejo cuerpo, cansado por años de espera, sentía que más allá de sus sufrimientos y anhelos, el reino de Dios comenzaba a tomar forma ante sus ojos. De repente, un silencio profundo se cernió en el templo, como si toda la creación contuviera la respiración. Hoy, en esta hora, el cielo se une a la tierra, murmuró Simeón, su voz casi un susurro, porque este niño ha sido dado para ser luz a las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Lucas 2:32. Las palabras resonaron con un poder palpable, y en ese momento, un ángel que había estado en vigilia se hizo visible ante Simeón y Ana. Su figura, nítida y gloriosa, era un recordatorio tangible del universo que se alineaba en torno a la irrupción divina. Teman no, dijo el ángel, su voz como un río suave que fluía en calma, pues la gloria de Dios se ha manifestado en el rostro de este niño, y su misión comenzará en la humildad, pero se extenderá hasta lo remoto de la tierra. Las miradas se encontraron con asombro y reverencia ante tal declaración celestial. La promesa de Dios se hacía carne, como los profetas habían anunciado. Mientras tanto, Elías y otros escribas intentaban desvanecer el aura de celebración que envolvía al templo. Este es un engaño, susurró uno de ellos a su grupo, deberíamos silenciar esto antes de que la multitud se descontrole. No podemos permitir que se difunda el mensaje de un niño. En sus corazones crecía un resentimiento cada vez mayor, y el deseo de mantener su estatus prevalecía sobre su búsqueda de la verdad. Ana, sintiendo el inminente peligro, se volvió hacia la multitud y proclamó: escuchen, pueblo de Israel, este es el tiempo que ha sido aguardado con ansias. La salvación no viene de los hombres, sino del Dios que cumple sus promesas. Recibamos a aquel que trae paz y redención. El eco de su voz atravesó el templo, flotando como perfumes sagrados en la atmósfera. El temor y la incertidumbre comenzaron a transformarse en esperanza y fe en los corazones de algunos, mientras otros permanecían en su incredulidad, aferrándose a viejas percepciones, y mientras la multitud se dividía, algunos llenos de fe, otros cerrando sus corazones a la verdad. Simeón sintió una presencia más fuerte, como si los cielos se abrieran aún más. No debemos olvidar, dijo, que los ángeles ministran a quienes heredarán la salvación. Hebreos 1:14. A medida que hablaba, una luz resplandeció desde el lugar donde los ángeles aguardaban, y voces celestiales se unieron en canto. Era un canto que hablaba de la gloria inminente y del poderoso rol que desempeñarían en los acontecimientos por venir. Sin embargo, en la penumbra del templo, la sombra de una traición se acercaba sigilosamente, y la lucha por la verdad apenas comenzaba. La revelación sobre el niño Jesús era solo el inicio de un conflicto más grande, donde las fuerzas del cielo y de la tierra chocarían. En medio de eso, un sutil susurro de advertencia se escuchaba entre los ángeles: la victoria no será inmediata, pero habrá más revelaciones para aquellos que busquen con un corazón sincero. Las miradas de Simeón y Ana se encontraron una vez más, y ambos supieron que los pasos hacia la salvación estaban marcados por una fe resiliente. Pero la inquietante pregunta flotaba en el aire: ¿quién resistiría las tentaciones de este mundo para seguir al verdadero Cordero de Dios? Así la historia de la redención no solo empezaba a reflejarse, sino que también se adentraba en los oscuros caminos del sacrificio. La historia de salvación había sido escrita desde el principio,
y aún quedaban misterios por desvelar que desafiarían la comprensión humana. Las luces del templo parpadeaban de manera inquietante, y el aire pesado de presagios se tornaba en un campo de batalla espiritual. Simeón, con su corazón encendido de revelación, sintió que la hora de la verdad se estaba acercando. El tiempo no está lejos, susurró en su interior, cuando este niño, el Hijo de Dios, será presentado ante las multitudes, y los corazones de muchos serán examinados. Ana sintió el peso de la llamada de Dios en su pecho. La multitud, compuesta de almas temerosas y curiosas, comenzaba a convertirse en un mar de inquietud. Este es el momento de dar testimonio, pensó, mientras avanzaba con determinación hacia el centro del templo. Allí pidió la atención de los presentes, su voz resonando en las paredes sagradas: el Mesías ha llegado, lleno de gracia y verdad. Daos cuenta de que lo que se ha prometido, se está cumpliendo en nuestros días. En las sombras, los escribas murmuraban entre ellos, y Elías, al ver el fervor de la gente, se sintió herido. «Es un niño. ¿Cómo puede él ser el esperado de las naciones?», insistió, su voz llena de burla. Pero en medio de su radical incredulidad, otra figura asomó entre la multitud: Nicodemo, un fariseo de mente inquisitiva, se acercó al grupo sagrado. Escuchó las palabras de Ana y la proclamación de Simeón, aunque su corazón aún no se decidía. «Que tu fe en lo que no ves es lo que transformará esta nación», dijo con franqueza, buscando desvanecer la confusión que lo rodeaba. Mientras tanto, Simeón sintió que su espíritu se elevaba, estaba convencido de que el mensaje de redención estaba en las puertas, como un río impetuoso que pronto desbordaría. «Hoy», continuó, «no solo vemos al niño, sino también a los ángeles que ministran a todos quienes deseen conocer la verdad. Jesús, el anunciador de la salvación, es quien traía consigo la visión celestial». En ese preciso momento, una luz intensa surgió del altar, como si los cielos se abrieran y los ángeles descendieran en un aura de gloria. La multitud quedó en silencio, llenos de temor y asombro, ante la manifestación del poder divino. Las voces angelicales resonaron, cantando arriba de ellos: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad», Lucas 2:14. La atmósfera se tornó eléctrica, cautivando los corazones como nunca antes. Pero mientras los ángeles llevaban sus alabanzas a lo alto, la sombra de la decepción crecía en el fondo del templo. Un susurro oscuro recorría los corazones renuentes, y algunos de los presentes temían perder su posición si se inclinaban a esta corriente de fe. Elías, en su postura resuelta, ignoró lo que se desbordaba en su alrededor. «Este evento debe ser frenado. El retorno del reino debe ser real, no merecemos una llegada tan humilde». «No dejemos que esto siga», dijo, mientras sus compañeros asentían, sintiéndose amenazados por la revelación de la luz divina, y así, en medio de acontecimientos convergentes, el cielo y la tierra se preparaban para el choque inminente. A medida que la alabanza alcanzaba su clímax, Simeón miró al niño Jesús y sintió que su propia historia se entrelazaba en el gran relato de salvación. Este niño será causa de caída y elevación de muchos en Israel, y será un señal de contradicción. Lucas 2:34, mientras los ángeles continuaban su canto, un ángel entre ellos susurró a Simeón: «También, ven, porque el camino a la gloria es un sendero de sacrificio. Lo que ahora se revela es una señal de lo que ha de venir. El mundo no comprende el valor de lo que llamamos sagrado». La atmósfera tembló con la realidad del sufrimiento que aguardaba. La proclamación del reino que durante tanto tiempo fue esperada traería consigo la resistencia de corazones endurecidos, una lucha que resonaría a través de las generaciones. Así, con la esperanza y la declaración del Mesías vibrando en el aire, Simeón y Ana se vieron como guardianes de un misterio que estaba a punto de ser revelado. En sus ojos brillaba la fe, pero el verdadero desafío se encontraba en el camino aún por recorrer. Cuestionándose entre sus susurros, ¿quién realmente entre nosotros estará dispuesto a dar todo por el plan soberano de Dios? Mientras el eco de las gloriosas alabanzas celestiales aún resonaba en el templo, Simeón y Ana sentían la incertidumbre en el aire como un viento que soplaba entre los pliegues de sus corazones. La multitud, tan cautivada por lo divino, comenzaba a dispersarse lentamente, con rostros confundidos y cuestionamientos apagados bajo la sombra de las intenciones de Elías. Esto es solo el comienzo, pensó Ana, a medida que los murmullos comenzaron a desvanecerse. Se volvió hacia Simeón, sus ojos ardían con fervor y desafío. Las promesas no son solo palabras vacías. Los cielos han dado testimonio del propósito divino, y no podemos quedarnos callados.
Debemos edificar nuestra fe en lo que hemos visto y oído. En el fondo, Elías fruncía el ceño, sus brazos cruzados con desdén. ¿Qué han presenciado realmente?, insistió, su voz firme y burlona. Un niño que aún no ha manifestado poder alguno. Habláis de redención mientras la opresión del Imperio Romano se cierne sobre nosotros. Vuestra esperanza es un espejismo, los líderes de este pueblo no serán convencidos por meras palabras. Pero Elías, replicó Nicodemo, en este humilde niño reposa la esperanza que anhelamos. ¿Podemos descartar el llamado de Dios solo porque no se alinea con nuestras expectativas? ¿No fueron las profecías otras veces despreciadas? Su mente debatía entre la tradición y el asombro, su voz entrecortada por la presión de su inquebrantable sistema de creencias. Mientras los últimos ecos de adoración se desvanecían, Simeón sintió que un rayo de luz iluminaba su entendimiento. Sí, proclamó con gran convicción, este niño es la respuesta a la profecía. No busquemos solo un rey terrenal, sino un Salvador que lleva la redención a todas las naciones. La esperanza comienza aquí, y no será anulada por el desprecio de los hombres. Ana asintió, levantando su voz como un estandarte de fe. La gloria de Dios se ha manifestado. El ángel del Señor nos ha traído este mensaje, no podemos silenciarlo. A veces, lo divino aparece entre lo que consideramos insignificante, pero en lo oculto reside una majestad que transforma el mundo. Un murmullo comenzó a crecer entre los presentes, algunos ya vislumbrando lo que siguiendo su corazón podían estar cumpliéndose ante ellos. Jovencitos se acercaban con curiosidad, ancianos llenos de esperanza sintiendo con incredulidad, la llegada del Mesías, aunque subestimada, estaba empezando a tomar forma en la conciencia de la gente. Sin embargo, la oscuridad de la incredulidad seguía acechando. Guardemos nuestros corazones, susurró Elías a su círculo, porque no todos están preparados para este nuevo capítulo. La fe puede ser una espada de doble filo, y entre estos seguidores se alzan algunos que arriesgarán nuestro orden establecido. Y así, en esta atmósfera electrificada, los ángeles volvían a ofrecer sus alabanzas en los cielos, mientras la tierra retumbaba con sus propios ecos de emoción y resistencia. El hilo de la historia divina estaba siendo tejido, y su tejido era tanto delicado como feroz. Cada hilo representaba el sacrificio, la búsqueda y la promesa de un amor inimaginable. Si este es verdaderamente el comienzo del reino, entonces debemos ser sus heraldos, pronunció Simeón, sintiendo el peso de su llamado. Con cada palabra que pronunciaba, la tensión espiritual aumentaba. No estemos dispuestos a ver solo lo tangible. El cielo ha abierto sus puertas, y las alianzas contradictorias de la fe confrontarán al mundo que se aferra a las sombras. Mientras se preparaban para el siguiente paso en este viaje sagrado, un ángel se hizo aparecer entre ellos, cargado de un mensaje, su luz deslumbrante como el mismo cielo. La verdadera historia apenas comienza. El camino hacia la gloria, el sufrimiento y el sacrificio que precederá la victoria, sella un nuevo pacto, un camino de fe y, para muchos, de desafíos. ¿Quién entre vosotros estará preparado para abrazar el precioso plan de Dios, incluso en medio de la adversidad y la militancia del corazón humano? Así concluyó la reunión, pero no el murmullo de la guerra espiritual que ya se libraba. La pregunta resonaba en el aire, invitando a cada corazón a enfrentar su propia historia. ¿Estás listo para caminar en la senda de lo desconocido, donde cada paso es un acto de fe hacia el destino soberano de Dios? Mientras el silencio caía tras la aparición del ángel, aquella atmósfera cargada de tensión se tornó en expectativa y reverencia. El mensaje había sido claro, pero las sombras de la desconfianza y el temor aún acechaban en los corazones de muchos. Ana sintió una convicción renovada, un ardor espiritual que la invitaba a continuar el camino. El objetivo de nuestro viaje no solo es vislumbrar, sino también actuar, declaró, su voz resonando con firmeza en ese momento crítico. Simeón, con los ojos llenos de determinación, se dirigió a la multitud que poco a poco volvía a congregarse alrededor de ellos. El tiempo ha llegado para que cada uno de nosotros juegue su parte en la historia que se despliega ante nosotros, dijo, recordando las palabras escritas por los profetas, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Este niño no es solo nuestro futuro, sino el futuro de todas las naciones. La multitud comenzó a murmurar, las dudas todavía presentes, pero una chispa de esperanza empezaba a encender sus corazones. ¿Y cómo sabremos que es él?, preguntó un anciano, su voz temblando de incertidumbre. Las promesas no siempre llegan como deseamos, hemos esperado tanto. Simeón levantó una mano, con los ojos fijos en el hogar donde el niño reposaba.
La prueba de la autenticidad del Mesías no será en lo grandioso, sino en lo humilde. El profeta Isaías habló de que un niño nos sería dado, y en su debilidad reside la fortaleza del restablecimiento de todo. La fe que exige Dios no es superficial, es una fe que se adentra en el misterio, en lo que está por venir y en lo que es oculto. Ana se unió a él, recordando las visiones de su corazón. Siguiendo el destello de su luz, veréis lo que no se ha visto antes. Las obras de Dios son como el amanecer, primero, solo una señal, luego, una claridad que despliega su gloria por completo. Mientras un nuevo viento de fe soplaba, Elías observó con creciente inquietud. No dejéis que la emoción os ciegue. ¿Qué hay del sufrimiento que nos aguarda? La entrega no será fácil. Un camino de gloria va acompañado de un peso que pocos podrán soportar. Su voz, aunque llena de dudas, tenía un trasfondo de preocupación genuina por el bienestar de los presentes. Ante esta resistencia, el ángel, que permanecía observando enseguida, intervino. No temas, Elías. Cada vida que ha sido tocada por la gracia traerá consigo una nueva luz. En el sacrificio de este niño se encuentra la redención para el mundo. Así como el proverbio dice, el que cosecha en lágrimas, con regocijo segará, Salmo 126, 5. La fe no está exenta de pruebas, mas en cada tribulación hay un propósito sagrado. El cielo se estremeció nuevamente, como recordando la solemnidad del pacto que Dios había establecido entre él y su pueblo. Simeón, al darse cuenta de que otros observadores se agrupan con avidez, clamó, ¿quién está dispuesto a seguir? ¿Quién está listo para ver la gloria de Dios manifestarse en su vida, incluso ante el costo del sacrificio? La llama del fervor se encendía entre ellos, unos decididos a aceptar esa invitación divina, mientras otros mantenían su distancia prudente, sopesando opciones. Así, en medio de esta división espiritual, un eco antiguo reverberó en los corazones. La historia de la confrontación entre la fe y la duda había comenzado una vez más, como un círculo eterno de prueba y revelación, y en lo profundo de las sombras de la incredulidad, Nas y Ana sintieron resplandecer una promesa: no estáis solos. En este viaje, ángeles guiarán vuestros pasos hacia el cumplimiento de un propósito mayor. El camino al reino está lleno de misterio, pero la victoria ya fue ganada en el cielo. Mientras las puertas de la fe parecían abrirse lentamente ante ellos, en la distancia se vislumbraba un futuro insondable. ¿Estás dispuesto a ser parte de la historia que está siendo escrita?, resonó la voz del ángel, comenzando un nuevo capítulo donde cada decisión podría cambiar el curso de la redención. La verdadera pregunta era, ¿podrían ellos ver más allá de lo que sus ojos físicos contemplaban y abrazar la obra divina que estaba por revelarse? El plan soberano de Dios apenas se estaba comenzando a desplegar, y el velo de la comprensión estaba a punto de rasgarse, revelando secretos que transformarían todo. Mientras el murmullo de la multitud crecía, una presencia etérea comenzaba a hacerse palpable entre ellos. Los corazones vacilantes de aquellos que estaban reunidos se sintieron acunados por la promesa que el ángel había traído. Ana, sintiendo un impulso ferviente, se levantó y tomó la delantera. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz resonando, no solo estamos aquí para observar el milagro del nacimiento, sino para ser parte de la misión que se despliega ante nosotros. El frío de la noche se sentía menos intenso al contemplar la calidez que emergía del fervor de sus almas. Los ojos de la multitud se volvían hacia ella, algunos contestando su llamado con un leve asentimiento. Simeón se hizo a un lado, observando el movimiento de fe que empezaba a reclamarse. Cuando la luz de Dios brilla entre nosotros, dijo, las sombras que hacen temblar el corazón deben disiparse. A medida que las palabras de Ana se elevaban, una brisa suave recorría el lugar, como si los ángeles Temselves estuvieran escuchando. Sorpresas de fe comenzaron a surgir entre aquellos que alguna vez dudaron. Una mujer se puso de pie, con lágrimas en los ojos, y confesó, he estado buscando respuestas, y en esta noche fría siento que el cielo se ha abierto hacia nosotros. Simeón, tocado por la sinceridad, se unió a su voz, ¿qué más se requiere de nosotros? Aceptemos entonces la revelación que el cielo nos trae. La profecía nos ha hablado de un consolador que guiaría a su pueblo hacia libertades que aún no han visto. La multitud sentía el palpitar de una esperanza renovada, un anhelo por comprender el rol de Dios en sus vidas. Elías, todavía alerta, levantó la voz, pero no debemos olvidar la advertencia. Al aceptar este camino, seremos desafiados en nuestra fe. Aquellos que se acercan a la luz deben estar preparados para el fuego que purifica.
Ana, sin amedrentarse, reafirmó la verdad de su llamado. El fuego no es solo para consumir, sino para refinar. Con cada prueba que enfrentemos, descubriremos la belleza de un propósito mayor. Así como el oro es purificado en el calor, nuestros corazones serán fortalecidos en la fe. La multitud, acogiendo las palabras, comenzó a alzar sus voces en un clamor, ansiosos por recibir el plan de Dios. Listos para caminar en la ruta de la redención. De repente, un estruendo resonó en el cielo, la voz del ángel volvió a emerger, «He aquí. La gloria de Dios se manifiesta en los cielos. Alegraos. Vuestros anhelos han sido escuchados, y en vuestros corazones están las semillas de un nuevo comienzo». Al mismo tiempo, resplandores celestiales comenzaron a iluminar los rostros de quienes estaban allí congregados, bañándolos en un brillo sobrenatural que los llenaba de valentía. Al oír estas palabras, Ana y Simeón se miraron, comprendiendo que la revelación sobre el niño no era solo de esperanza, sino de responsabilidad. Este niño, pronunció Simeón, cambiará el curso de nuestras historias, pero también llamará a cada uno de ustedes a tomar parte en esta obra que trasciende el tiempo. Las voces se unieron en un solo clamor, un canto que se desbordaba de gratitud, la atmósfera vibraba de anticipación, sabiendo que cada corazón presente estaba llamado a participar en un eterno diseño divino. Pero en medio de esta ferviente unidad, el ángel hizo una pausa, su mensaje más profundo ya en vuelo: ¿estaréis listos para enfrentar lo que está por venir? La redención conlleva un sacrificio, y el camino es uno que requiere vuestro total compromiso. Recordad lo que se ha escrito: «Y yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaros vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Lucas 12:49. Como un eco en el aire, la advertencia resonó con la promesa, dejando un enigma en la mente de todos los presentes. El rol de los ángeles estaba entrelazado con el llamado a la acción y sacrificio. El vínculo entre cielo y tierra se fortalecía, y un nuevo capítulo de la historia de salvación estaba a punto de escribirse. Verdadero camino hacia la gloria revelaría secretos que aún estaban ocultos en la vasta sabiduría de Dios, y las almas se preparaban para adentrarse en lo desconocido. Y así, en aquel templo sagrado, donde el cielo y la tierra se hallaban en un momento de intensa intersección, las revelaciones comenzaron a manifestarse en el corazón de los presentes. Simeón, con una profunda convicción, continuó dirigiéndose a la multitud, su voz resonando con la autoridad del Espíritu Santo. El tiempo de la espera ha finalizado, y esta luz que sostiene en brazos la madre, no es solo un niño, es el cumplimiento de las promesas que se han susurrado entre nuestras generaciones. Un susurro de fe y expectativa recorría la sala. Ana, sintiendo la urgencia del momento, se unió a Simeón. Este niño, el ungido de Dios, no solo viene a sanar a las naciones, sino que también es el segador de corazones. Al aceptar a este Mesías, nos unimos a la verdad de lo que significa ser el pueblo de Dios en un tiempo de incertidumbre. El eco de sus palabras se intensificó en el ambiente, resonando en cada rincón del templo. Algunos comenzaron a acercarse, ansiosos por recibir el mensaje de esperanza, mientras que otros se retiraban, incapaces de dejar atrás sus corazones endurecidos. Elías, con una mirada de decepción y desafío, intentó debatir desde la esquina. ¿Cómo pueden unos simples hombres y mujeres dejarse llevar por las emociones de un momento? ¿No recordáis las mentiras de los falsos profetas? No se trata de mentiras, sino de la verdad revelada, respondió Nicodemo, acercándose con decisión. El mensaje de este niño será el estándar de la esperanza, incluso ante las adversidades y pruebas que vendrán. Este es el inicio de algo nuevo, algo que cambiará no solo nuestra nación, sino todo el mundo. Mientras las miradas se cruzaban, la tensión aumentaba, produciendo un casi palpable choque entre fe y duda. En este cruce, la presencia de los ángeles aumentó, trayendo consigo un viento fresco de renovación. La manifestación de Dios no se limita a lo que entendemos, sino a lo que necesitamos aprender, murmuró un ángel al oído de Simeón. La cruz y la gloria son intrínsecamente parte del mismo plan. De repente, un rayo de luz envolvió a Jesús, iluminando el templo con una claridad divina. Era una manifestación única de la promesa cumplida, donde aquellos que estaban dispuestos a ver, comenzaban a vislumbrar el propósito eterno. Simeón, sintiendo el estruendo de los cielos, exclamó: «Este es el momento de verdad. La batalla espiritual comenzará y debemos estar preparados. La salvación viene con un costo, que será redentor para muchos y que dividirá a otros.
Los ángeles resonaban en sus corazones, recordándoles la gran obra que se desplegaría a través de generaciones. Cada promesa hecha sería un faro a seguir, un llamado a vivir en luz, incluso en la oscuridad. Ana miró a su alrededor, y con una fe renovada, continuó: recordad siempre, el camino de la redención no está exento de dolor, pero cada sacrificio trae consigo una gloriosa recompensa. Aunque este niño nacerá en la humildad, su grandeza será eterna. Mientras la multitud escuchaba con corazones enardecidos, comenzaron a unirse en oración. Algunos elevaban sus voces en alabanza, otros en súplica. Un sentimiento de comunidad se formó, donde la esperanza podía florecer a pesar de las dudas reinantes. Los que se mantenían en el camino de la incredulidad comenzaron a cuestionarse. ¿Estamos nosotros en la voluntad de Dios? Resonaba entre ellos. Elías, aún resistente, sintió la frágil conexión que estaba brotando entre los corazones disidentes. La mirada de otros, especialmente la de Nicodemo, lo llevó a reflexionar sobre sus acciones. Quizás hay algo más que esto. Tal vez la gloria se encuentra entre las sombras, pensó, mientras dejaba de lado su arrogante postura y comenzaba a afligirse por sus propias sombras. Al final, la multitud comenzó a llenar el templo con fervor de adoración, un canto que resonaba a las puertas del cielo. Gloria a Dios en las alturas. La humanidad ha sido visitada por un milagro. Este clamor se elevó, como si el cielo mismo se uniera a la celebración. La atmósfera era eléctrica, los cielos se abrían y los ángeles danzaban sobre ellos, celebrando la llegada de la hora esperada. En ese momento, un nuevo espíritu despertaba. Simeón vio en su corazón que un nuevo camino se estaba forjando. El pueblo de Dios empezará a entender no solo los milagros, sino también el costo del amor verdadero. Caminemos entonces juntos hacia lo que está por venir. Su visión comenzó a despejar el horizonte, un destino hacia el cual todos estaban siendo guiados. Ana, con un corazón ardiente, continuó proclamando: la luz que hemos encontrado iluminará los corazones. No temáis, pues la promesa está viva. El cielo ha respondido, y nosotros aquí somos testigos de su amor. Mientras los ecos de sus palabras permanecían, el tiempo avanzaba para todos, y el camino hacia la redención comenzaba a revelarse. Las semillas de la fe ahora estaban sembradas firmemente, y aunque el futuro traería desafíos, los corazones estaban dispuestos, listos para seguir el llamado y abrazar la misión que les aguardaba. Finalmente, Simeón miró una vez más al niño, contemplando su luz y su propósito divino, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Hemos visto lo que el mundo esperaba, y hemos sentido la gloria de lo divino. A partir de hoy, todo cambiará. La redención está aquí. Así, las puertas de un nuevo amanecer se abrieron, un tiempo donde la luz de Dios brillaría sobre su pueblo. El anciano levantó su mano en señal de bendición, mientras los ángeles continuaban su canto, y en ese instante, era claro que el destino de la humanidad jamás volvería a ser el mismo. Por tanto, si has sido edificado por esta historia, si has sentido el llamado de la redención y la luz de la esperanza, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen este mensaje de salvación. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos seguidores de historias bíblicas saben lo importante que es apoyar el canal para continuar llevando la verdad.